El día de hoy vamos a resolver un ejercicio acerca de la ley de Ohm. ¿Ok? Para ello tenemos un ejercicio bastante sencillo, un ejercicio práctico, el cual consiste en un circuito eléctrico que está compuesto por dos mallas. El problema dice lo siguiente, dice calcular la corriente eléctrica y voltaje en cada resistencia eléctrica del circuito. Entonces, ¿cómo lo podemos resolver? Les voy a enseñar una técnica muy potente, el cual se llama método de corrientes en mallas, el cual te permite calcular la corriente en cada elemento en cada elemento de la resistencia eléctrica de este circuito. Consiste en lo siguiente: primero tienes que identificar cuántas mallas tiene este circuito. Vamos a ponerle aquí este primer cuadrado, es como si fuera una malla, primera malla, y este otro sería la segunda malla. ¿Ok? Una y dos mallas. Entonces voy a dibujar una corriente eléctrica que pase por cada una de estas mallas. Por convención, yo elijo que la corriente eléctrica va a pasar en sentido horario, digamos así, en esta malla. Entonces considero una corriente de esta forma. A ver, voy a borrar aquí. Entonces aquí estaría corriente eléctrica 1 y por la otra malla estaría la corriente eléctrica 2 y sub 2. ¿Ok? Yo por convención estoy utilizando la corriente eléctrica en sentido horario. Podría ser en otro sentido también, pero si considero la corriente en sentido antihorario en una malla, en la otra malla también tiene que ser en sentido antihorario. Bueno, yo he considerado solamente la corriente en sentido horario. Muy bien, entonces digo lo siguiente. En esta malla número 1, ¿okay? Aquí escribo mallas. Malla número 1. Vamos a ver cómo aplico yo esta técnica. En esta malla número 1, la corriente está pasando por ¿cuántas fuentes? En esta malla, la corriente está pasando por la fuente de 50 voltios y por la fuente de 25 voltios. Pero cuando la corriente I sub 1 pasa por esta fuente de 50 voltios, pasa de menos a más. Por lo tanto, su voltaje que va a ser positivo. Lo voy a poner así. 50 positivo. Listo, positivo. Cuando la corriente pasa por esta otra fuente de voltaje, pasa de menos a más. Por lo tanto, también su voltaje que le voy a añadir aquí va a ser positivo también. Aquí sería entonces más 25 voltios. Listo. Esto tiene que ser igual a la corriente I sub 1, porque estoy analizando la malla 1. Abro un paréntesis y escribo la suma de todas las resistencias que están presentes en esta malla. ¿Cuántas resistencias están presentes en esta malla? 8, de 10 y de 20 ohmios. Entonces aquí escribiría 8 ohmios más 10 ohmios más 20 ohmios. Y cierro aquí. ¿Ok? Y a continuación le resto la corriente I sub 2 que multiplica a la resistencia que comparten ambas mallas. ¿Qué resistencia comparten ambas mallas? Pues la resistencia de 20 ohmios. Es por eso que multiplico aquí por 20. Y se acabó. ¿Ok? Entonces aquí simplemente ordeno. Y fíjate, aquí tener un poco más de espacio. Si tengo espacio, quedaría 50 más 25. Quedaría simplemente 75. Esto es igual a ¿cuánto? 8 más 10, 18. 18 más 20, ¿cuánto sería aquí? A ver. Aquí quedaría entonces 20, 30, 38, ¿no? Quedaría aquí simplemente 38. Entonces escribo aquí 38 corriente I sub 1 menos 20 corriente I sub 2. ¿Ok? Y esta sería para mí la ecuación número 1. Ecuación número 1. Listo. Vamos a ponerla así. Y lo vamos a dejar ahí en espera. Vamos ahora con la segunda malla. Con la malla número 2.
Analicemos el paso de la corriente en cada fuente de esta malla. En esta malla tenemos tres fuentes. Fíjate en algo. Aquí tenemos que la corriente, cuando pasa por la fuente de 25 voltios, pasa de más a menos. Por lo tanto, aquí su signo que debe ser negativo, menos 25. Cuando la corriente pasa por esta fuente de 20 voltios, la corriente I sub 2 pasa de más a menos, su signo que debe ser menos 20 voltios. Y cuando esta corriente pasa por esta fuente de 30 voltios, pasa de más a menos, su signo también debe ser negativo, menos 30. Listo. Esto es igual a la corriente I sub 2, porque estoy analizando la malla 2, por la suma de todas las resistencias en esta malla 2 cuenta. Tenemos 15 más 20, ¿cierto? 15 más 20. Entonces, en este caso, ¿cuánto saldría? Aquí saldría simplemente la suma, ¿no? Lo escribo todo para que se vea. Sería 20 más 15. A continuación le resto la corriente I sub 1, que multiplica ¿a quién? Aquí sería simplemente por la resistencia que comparten ambas mallas. Serían simplemente por 20, ¿no? Por 20. Listo. Entonces aquí, ¿cómo me quedaría? A ver. Menos 25, menos 20 y menos 30. Aquí saldría menos 45. Aquí saldría menos 75, ¿cierto? Esto es igual a ¿cuánto? A 35, la corriente I sub 2. Y aquí quedaría menos 20 por la corriente I sub 1. Entonces aquí lo puedo ordenar, multiplico por menos 1 y tendría lo siguiente, ¿no? Lo voy a escribir acá arriba. Entonces aquí tendría lo siguiente. Sería 20, sería 75, es igual a 20 la corriente I sub 1 menos 35 por la corriente I sub 2. Y esta vendría a ser para mí mi segunda ecuación. ¿Ok? Mi segunda ecuación. Ecuación número 2. Entonces tengo un sistema de ecuaciones que tendría que resolver, ¿cierto? A ver, formaría un sistema de ecuaciones de este tipo. A ver, quedaría entonces aquí 38 por la corriente I sub 1 menos 20 por la corriente I sub 2. Esto es igual a 75. La otra ecuación es 20, la corriente I sub 1, menos 35, la corriente I sub 2, y esto es igual a 75. Entonces, resolviendo ese sistema de ecuaciones, obtengo que la corriente I sub 1 es igual a, y la corriente I sub 2 es igual a ¿cuánto? A ver, déjenme emplear la calculadora para resolver este sistema de ecuaciones. ¿Cuánto nos sale? Aquí quedaría 38 menos 20, 75, 20 menos 35, 75. Entonces, la corriente I sub 1 sale 75 sobre 62. Y la corriente I sub 2 sale menos 45 sobre 31 amperios. ¿Okay? Sobre 31 amperios. Entonces, de esta forma yo obtengo las corrientes en cada una de esas mallas. ¿Okay? En cada una de esas mallas. Muy bien, entonces puedo seguir resolviendo este ejercicio, más que todo para indicar básicamente la corriente en cada una de esas resistencias, ¿no? Déjame por favor revisar aquí un poquito más.
Ok, muy bien, entonces, fíjate en algo. Eh, Aquí la corriente I sub 1, o sea, nos pide calcular la corriente en cada una de esas resistencias. Entonces es fácil identificar aquí que la corriente en la resistencia de 8 y 10 ohmios es la misma, la corriente I sub 1, ¿no? Entonces escribo aquí, la corriente en la resistencia de 8 ohmios es la misma corriente que en la resistencia de 10 ohmios, es decir, su corriente sería 75 sobre 62 amperios. ¿Ok? De la misma forma, con ese mismo criterio, la corriente en la resistencia de 15 ohmios es igual a la corriente I sub 2, es decir, sería aquí menos 45 sobre 31 amperios. El signo negativo en realidad está indicándonos que debió ser tomada en el sentido contrario, ¿cierto? La corriente eléctrica, pero eso es cuestión de interpretación. ¿Ok? Entonces ya hemos identificado las corrientes en cada una de esas resistencias. Aquí, quién sabe, lo importante es observar que cuánto valdría la corriente eléctrica en la resistencia de 20 ohmios. Fíjate en algo. Mira, aquí, por ejemplo, la corriente I sub 1 agarra esta resistencia de 20 ohmios bajando, ¿cierto? Acá está la corriente I sub 1. En cambio, eh, la corriente I sub 2 lo agarra subiendo a la resistencia de 20 ohmios. Por lo tanto, ¿qué corriente está pasando? Ya, es fácil de identificar que la corriente que está pasando siempre está en el sentido del mayor. La corriente I sub 1 tiene signo positivo por dentro del mayor. Entonces aquí pasará una corriente I'. Entonces la corriente I', que es la corriente en la resistencia de 20 ohmios, no es más que una resta. ¿De quién? De I sub 1 menos I sub 2. I sub 1 vale ¿cuánto? 75 sobre 62 amperios menos esta cantidad I sub 2, pero como tiene signo menos, sería más 45 sobre 31 amperios. Por lo tanto, entonces, la corriente I' y por ende también la corriente en la resistencia de 20 ohmios, ¿cuánto saldría? Simplemente haces esa operación. Saldría entonces aquí 75 sobre 62 más 45 sobre 31. ¿Cuánto sale eso? Esto saldría 165 sobre 62 amperios. Entonces, esa sería la corriente en la resistencia que comparten ambas mallas. ¿Ok? Entonces, de esa forma yo obtengo las corrientes eléctricas en cada una de esas resistencias de este circuito que está compuesta por dos mallas. ¿Ok? Este método se llama método de corrientes en malla, lo pueden encontrar en cualquier libro de circuitos eléctricos, es muy potente, muy práctico, sirve para n mallas, acá hemos considerado solamente dos, por ser la más simple, ¿no? Y empezar con casos simples. Bueno, nos vamos a quedar aquí. Muchas gracias por su atención, ya nos vemos en otra oportunidad. Hasta luego.